¿Qué tal, hermanos? Nuevamente nos encontramos con este libro maravilloso, Segunda Pedro, ¿sí? Y voy a leer otra vez en el versículo 5, porque hay una escalera que Dios quiere que vayamos subiendo, añadir a la fe virtud, ¿no es cierto? El otro escalón es a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, que lleguemos a dominar nuestra vida, que no nos domine a nosotros, nuestra carnalidad, que no nos domine las circunstancias, que no nos domine el mundo, que no nos domine Satanás, ¿sí? Dominio propio, que no nos domine nuestro propio ego. Dice la palabra de Dios que es mucho más que un general que pueda dominar una ciudad, mucho más es la persona que puede dominarse a sí mismo, ¿no es cierto? Dice acá, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, excelencia moral, una forma de pensar excelente, la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. Paciencia. Alguien dijo alguna vez, no le quiero pedir a Dios paciencia porque me manda pruebas para que yo sea más paciente, ¿no? Pero qué verdad, ¿no es cierto? ¿Cuánto necesitamos la paciencia? La paciencia para esperar, la paciencia para tolerar a otros que están cerca nuestro, que no les queremos tolerar nada, especialmente quizás a nuestros seres queridos, ¿no es cierto? A aquellos que viven con nosotros, no le tenemos paciencia a las personas, no tenemos paciencia para esperar a Dios, ¿no es cierto? A que Dios se manifieste, a que Dios conteste. Pero esta paciencia no es el primer escalón que Dios nos pone en esta escalera, ¿sí? Y recordemos los escalones. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. Si yo no fui añadiendo a la fe, y en este orden, esa excelencia moral, esa forma de pensar excelente, si no fui añadiendo a la fe a la forma de pensar excelente ese conocimiento de la palabra de Dios, y si a ese conocimiento yo no le fui añadiendo el dominio propio, el dominarme a mí mismo, no voy a poder pretender tener paciencia. Tengo que ir añadiendo estos escalones anteriormente y ocuparme en esto, darle tiempo a esto, mucha dedicación, porque cuanto más vayamos creciendo, dice después el apóstol Pedro, no nos dejará estar sin fruto. No vamos a tener una vida estéril, ¿sí? Algo que no podamos sobrellevar, ¿no es cierto? Acá dice, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia. Sofrón, diría don Aníbal Palazzo, cuando él nos enseñaba en aquellos tiempos, ánimo largo, ánimo en el tiempo, que puede soportar, que no se exaspera por motivos, iba a decir pavadas, pero no era la palabra más exacta, ¿no es cierto? Pero un poco creo que nos entendemos, ¿sí? Que no le demos tanta importancia a cosas que no tienen importancia y que por esas cosas nuestra paciencia se termine. Pero tenemos que ir añadiendo estas virtudes que nos dice anteriormente. No pretendamos tener paciencia si no tenemos dominio propio, si no tenemos conocimiento de la palabra, si no tenemos excelencia moral. La fe la tenemos porque somos creyentes, pero tenemos que ir añadiendo, y añadir implica algo para hacer, algo para ir dedicándole atención. A mí me entusiasma esto. ¿Por qué? Porque no es que ya mi vida se terminó y que no hay nada nuevo para aprender o experimentar. Hay en el futuro cosas nuevas que Dios quiere que yo vaya añadiendo porque Él ya me dio la gracia para poder hacerlo, ¿sí? Ya tenemos la gracia. En esa gracia lo tenemos todo. Termino con una anécdota muy cortita, pero también muy conocida. Dice que un hombre en el siglo pasado, al principio del siglo pasado, cuando tenía que la gente inmigraba, venía en barco de Europa para América y tardaba más o menos 17, 18 días el viaje. El hombre, bueno, se embarcó, era un hombre pobre, así que se llevó toda la comida para el viaje y al tercer día le robaron toda la comida. Y bueno, empezó a no comer porque le daba mucha vergüenza pedir para comer. Cuando habían pasado más o menos 10 días sin comer,
lo notaron pálido, entonces otro pasajero le preguntó qué le había pasado. Y él le contó, bueno, que le habían robado toda la comida y no comía hacía 10 días. Entonces le pidieron el pasaje y dijo, a ver, muéstreme el pasaje suyo. Bueno, le miraron y resulta que en el pasaje tenía añadida también la comida para todo el viaje. Por no leer, él se privó de comer. Por no leer la palabra, puede ser que nos estemos privando nosotros de disfrutar cosas que en la gracia ya estaban dadas por Dios. Acá dice, todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder. Todo lo que necesitamos para este viaje, en esta vida, ha sido dado. ¿Por qué no lo estamos disfrutando? Algunas cosas, porque no lo leímos, ¿sí? En el pasaje ya estaba escrito que ya lo teníamos. Que Dios nos permita disfrutar todo lo que Dios tiene para nosotros. Que el Señor los bendiga.